También mencionó que ha asistido al foro de Davos y a reuniones de Bilderberg. ¿Cómo fue la experiencia en ese ambiente a nivel de toma de decisiones? Cuando George W. Bush, el hijo, después de las Torres Gemelas, dijo, tenemos que ir a llevar la democracia a Irak, él creía en eso. Y el estamento superior y la élite norteamericana, yo estaba en Washington, creía eso. Sí, porque a ellos les tenemos que llevar la democracia. La gente dice, les querían robar el petróleo. ¿Qué robar el petróleo si ahora no hay ni cómo sacarlo el petróleo? Lo sacan en camiones. Es una estupidez quien piense eso. Es porque no conocen cómo funcionan esos países y cómo funciona la cultura de esos países. Ahora, alguien que mira afuera dice, pero qué estupidez llevar la democracia a punta en forma de bombas, ¿no? Porque mataron 900.000 personas. Bombardeando. ¿Quién te va a querer? ¿Cómo es posible que alguien pueda pensar que bombardeando un país, matando gente, 1 millón de personas en Irak, te van a querer? Bueno, ellos piensan que es así porque ellos creen que el mundo los quiere y los desea. Las grandes empresas no necesitan, no quieren colonizar países. Las petroleras no necesitan un golpe de Estado, una intervención militar en Venezuela para quedarse con el petróleo. Eso es una estupidez. Eso es de alguien que no conoce cómo funciona. Lo que una multinacional, Exxon si quieres, lo que necesita es que Chávez le venda el petróleo, se lo venda. ¿Para qué voy a hacer tanto problema? Después negociaré si se lo vende más caro, mejor, barato, etc. Sí, nunca hubo grandes problemas de entendimiento entre Chávez y Chevron de los Rockefeller, por ejemplo. Por eso doy el caso. Chávez estaba feliz por venderles el petróleo. Este es el fondo de la cosa. Esta gente cree que la redención del mundo, que el orden mundial, eso que va a poner orden en ese desorden que empezó con el pecado original, va a llegar al final de los tiempos. Y al final de los tiempos será cuando la humanidad pase por enormes catástrofes, enormes epidemias y enormes guerras. Y aclaro una cosa, porque esto es lo que ellos piensan, ¿no? Aclaro una cosa. Los pánicos estructurantes de Attali. Por ejemplo, los peligrosos son los sionistas, son esta cosmovisión judía, pero también lo es la cosmovisión de los evangélicos, sobre todo norteamericanos. Yo soy absolutamente ateo y convencido por temas familiares. Pero el Antiguo Testamento dice ojo por ojo, diente por diente. ¿Y qué dijo Jesús? No, claramente, no ojo por ojo. Una mejilla y pon la otra. O sea, son dos cosmovisiones diferentes. En esas dos frases se expresa la lucha en la que está el mundo hoy. O ojo por ojo, diente por diente, o pongo la segunda mejilla. Si no se introduce la visión o el análisis de las religiones, no se entiende la geopolítica. Porque la geopolítica mundial, entenderla porque quiero apropiarme de los recursos naturales o porque quiero dominar y robar, eso es una farsa. Y te lo digo porque he dirigido a las grandes empresas. ¿Qué dijo en la noche del 7 de octubre Netanyahu? Dijo, tenemos que cumplir con la profecía de Amalek. Dijo él, lo dijo en televisión. Y ellos lo entienden porque ellos viven en esa cultura. Tenemos que cumplir la profecía de Amalek, dijo él, que en realidad no es la profecía, es el anatema, es decir, la condena. ¿Y qué dice la Biblia? El primer libro de Samuel sobre Amalek. Dice, no tengas compasión, mata hombres y mujeres, niños y lactantes, bueyes, ovejas, camellos y asnos. Muy buenas tardes, amigos. Hoy les traigo una entrevista muy especial. Seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, Ariel Umpierres, que ha irrumpido recientemente, bueno, en realidad hace bastante, ¿no? Pero ha crecido su influencia en YouTube con sus análisis geopolíticos de primer nivel y se entiende, por supuesto, puesto que es graduado en Economía, Historia Medieval y Ciencias Políticas de la Universidad de la Sorbona en París. También cursó Relaciones Internacionales en Georgetown University de Washington
y ha ocupado altos puestos ejecutivos en empresas multinacionales, tanto en Europa como en Estados Unidos y en Brasil. Fue CEO y vicepresidente de Relaciones Internacionales en empresas de sectores biotecnológico, armamentístico y telecomunicaciones, representante francés, y le vamos a preguntar sobre esta etapa, de la industria de armamento ante la Organización Mundial del Comercio, negociador ante la Unión Europea y los gobiernos de China, Polonia y de varios países del sudeste asiático, y a su vez vivió en diferentes zonas de guerra, de África, Sarajevo y Kosovo, desempeñándose como voluntario humanitario, ayudando a la población civil. Por lo tanto, su perspectiva es extraordinariamente rica y nace mucho de la experiencia prolífica que ha tenido en su vida, me imagino. ¿Qué tal, Nicolás? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un placer compartir contigo esta charla de hoy. Ariel, permítame preguntarle, ¿cómo fueron aquellos años en la industria armamentística? Yo noto que usted tiene un conocimiento bastante acabado del conflicto en Medio Oriente. ¿Tiene que ver también con esa experiencia ejecutiva? Bueno, el sector del armamento es un sector muy especial. Primero yo trabajé en una empresa, trabajé 10 años en una empresa de armamento, una de las 3 más grandes del mundo, perteneciente al Estado francés. Yo nací en Uruguay, soy uruguayo y me siento muy artiguista en ese sentido, pero realmente mi experiencia en Uruguay es muy escueta. Son unos pocos años, mis padres franceses, allí vivimos en Francia, me crié y estudié, me casé, nacieron mis hijos, etc. O sea, mi vida es con Francia. Mi corazón es con América Latina, pero es en Francia. Y trabajé para una empresa de armamentos del Estado francés. O sea, esto no era tráfico de armas. En algún lugar quizás se junten o se toquen, pero era una empresa del Estado francés con negocios en 30 países, como es toda esta industria del armamento. Fue una experiencia muy aleccionadora. Yo ya venía, por eso es importante que cuando tú leíste mi currículum, mi presentación, yo sé que por ahí es interesante esto de mis estudios académicos. Estudié efectivamente economía, soy doctor en economía, soy licenciado en historia medieval, ciencias políticas, etc. Pero curiosamente no es lo que yo siento que haya sido lo más importante de mi vida profesional a lo largo de todos estos años. Dado que muy rápidamente yo me fui al sector privado a trabajar, no soy un hombre de la academia, no soy profesor, no he escrito grandes tesis, estudié con los grandes del momento, hasta con Foucault, en fin, con Lacan. No estudié, pero lo conocí allí, iba a sus seminarios, el Collège de France, y muchos otros personajes, pero no soy un hombre de academia, no soy una persona sino que siempre me interesó la acción, y por eso me fui inmediatamente al sector privado. Trabajé un tiempo en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Francia, en la época de Mitterrand, al principio de todo, de su gobierno, y después el sector privado. Y allí yo me había especializado en biotecnología, hice mi tesis de economía en biotecnología, en un momento donde todo eso era naciente. Era como hoy hablar de inteligencia artificial hace muchísimos años. Y ya entré en el sector de la alta tecnología. Entonces, en Francia, después fui director general de un gran laboratorio de biotecnología, y rápidamente incursioné en ese sector. Y de ahí al sector armamento había un paso porque esto hay que recordarlo en estos términos. Desde siempre en la historia humana, el sector armamento es el que está en la punta, siempre en la vanguardia de los desarrollos tecnológicos. Uno podrá decir, bueno, pero es la ciencia de matar. Sí, es la ciencia de matar, pero el hombre parece ser que a lo largo de su historia sigue siendo un animal bastante violento. Entonces, los desarrollos tecnológicos que hoy vemos en nuestra vida cotidiana, desde Internet, el celular, y todo el automóvil, todo lo que el refrigerador en tu casa, todo tiene un origen militar. En algún momento fue un desarrollo militar original. Internet, ¿no? Por supuesto, Internet. con DARPA. Internet desde ya fue una necesidad para el sector militar, los comandos, poder dialogar entre sí.
Entonces, a mí me interesó ese sector y muy rápidamente entonces incursioné allí. No muy rápidamente, primero estuve, como digo, muchos años en el sector de la biotecnología, pero conocí esto de esta unión entre las necesidades industriales, ya sea de desarrollar producto y venderlo, y comerciales, por supuesto, hasta el vínculo con el sector tecnológico, con los científicos, con los investigadores, ese maridaje que en Occidente, no en Occidente, en los países latinos es muy difícil. El sector académico con el sector industrial no encuentran muchos puentes, no son fáciles los vínculos y los diálogos. Sí, en cambio, en los Estados Unidos, donde viví muchísimos años también. Entonces, allí fue interesante ver cómo el sector tecnológico, la universidad, encuentra un vínculo muy rápido con el sector industrial y las necesidades comerciales y demás. Ahora, el sector militar tiene sus códigos, el sector de la defensa en realidad, ¿no? Ese sector de la defensa tiene sus códigos muy especiales. Es un sector muy cerrado, muy. Yo aún hoy estoy regido por una serie de convenios. Hay cosas de las cuales no puedo hablar porque hay desarrollos que se han mantenido a lo largo del tiempo, tampoco hace tiempo. Después de eso yo pasé al sector de las telecomunicaciones, por también las empresas de telecomunicaciones europeas, todas están implicadas en el sector de la defensa, todas tienen negocios en el sector de la defensa, ya sea por las propias comunicaciones, por la óptica, en fin, hay muchos sectores en los que defensa y tecnología y telecomunicaciones se reúnen. Y después, hasta el año pasado, estuve como director general de una gran empresa de inteligencia económica estratégica norteamericana. O sea que siempre en ese sector. ¿Qué quiero decir con esto? Más allá de lo anecdótico que pueda tener eso, es que mi aproximación, por eso estuviste bien, Nicolás, tú en decir que yo hace poco que estoy acá, en estas cosas de la comunicación y de... Mi aproximación o mi incursión en esto no es desde el lado académico. Yo no tengo, digamos, no pretendo ni creo tener una gran formación académica. Sí, lo que tengo son varias décadas de frecuentar el poder real, ya sea por las empresas en las que estuve y porque esas empresas todas tienen algo que ver con el Estado o con las instituciones internacionales. El Parlamento Europeo yo lo frecuenté durante 20 años, la Comisión Europea los conozco a casi todos, no a estos últimos porque que llegaron en la última andanada, pero todas las estructuras tradicionales o importantes de la Comisión Europea las conozco todas, sé cómo funcionan los gobiernos, 27 países allí en Europa, los recorrí todos durante años y haciendo lo que se llama el lobby, ¿no? O sea que mi aproximación a los conflictos es desde ese lado. Y después mucho que ver con China y con el sudeste asiático, porque es allí donde las empresas, en la parte industrial de Europa, se fue desplazando a lo largo de los años. Yo participé en la deslocalización de empresas europeas durante muchos años, sobre todo a China, al sudeste asiático, a Singapur, a Tailandia, en fin, a diferentes lugares, a Polonia, en el lado de la Europa oriental. Entonces, es una experiencia muy interesante, muy enriquecedora, porque muestra lo que es el poder. Por ejemplo, cuando yo escucho hablar del Club Bilderberg o de Davos, ¿sí? Digo, qué pavada, yo fui a Davos muchas veces, fui al Club Bilderberg muchas veces, no porque yo fuera una persona de poder por mí mismo, porque el poder reside siempre en otro lado, no en los gerentes ni los directores de las empresas, pero creo que hay mucho mito y hay, no sé, hay que ver las cosas quizás con un sentido un poco más práctico, Nicolás, para responder un poquito a tu pregunta. Bueno, muy interesante lo que plantea. Me recuerda el caso, la convergencia de Corporación Biotecnológica, Armamentística y Política de Jake Satali, un intelectual orgánico precisamente de la élite corporativa, asiduo de Davos, que fue detenido por tráfico de armas biológicas en Angola. Consejero de Mitterrand, no sé si recuerda el caso. Sí, Atali, claro. autor también de la tesis de los pánicos estructurantes, ¿no? Que sí, los cambios sociales en Occidente se producen a partir de eventos traumáticos y un obsesivo también de la hegemonía como
derivado del control de ciertas tecnologías en ciertos momentos. Lo conozco bien a Jacques Attali, trabajé con él era jefe mío en realidad, cuando él llegó como consejero principal del presidente Mitterrand. Nos han diferenciado muchas cosas a lo largo de... Él es judío, es muy prosionista, y tiene una cosmovisión que no coincide con la mía, pero es uno de los grandes intelectuales, más allá de este caso específico, que nunca quedó claro en realidad, nunca quedó claro en qué manera él estaba implicado, pero bueno, es una personalidad sin duda. Nicolás. ¿Cómo usted forja su mirada, su visión sobre el sionismo? Sobre el poder sionista, sobre los crímenes sionistas, sobre el poder del lobby sionista, comunicacional y políticamente. Pues yo veo que usted trata el tema a menudo, estoy completamente de acuerdo en lo que refiere a ese tema con sus análisis y me pregunto cómo usted fue construyendo esa perspectiva a partir de su experiencia personal. Bueno, mira qué casualidad, qué interesante. Nunca me preguntan esto. Estoy en muchas entrevistas, así que agradezco que lo hagas. Insinúa que va a ser una charla interesante, entonces, creo. Mira, es una conjunción de cosas. Vengo de una familia muy crítica, muy intelectual, por el lado de mi madre, estamos vinculados a Italia, a Florencia, tengo varios familiares que han sido ministros, diputados, muy vinculados a la política, a la cosa pública, a esto que está muy desprestigiado en los últimos tiempos y sobre todo en Argentina, muy vinculados a la cosa pública y muy sentido crítico de la sociedad. De esta Europa que salió de la Segunda Guerra Mundial, tan dolorosa, y la construcción de la Unión Europea y demás. Y por otro lado, esta experiencia práctica que te acabo de mencionar, que vos dejaste allí algo. Yo estuve muchos años en África como voluntario humanitario, en paréntesis entre mis actividades privadas, muchos años, con familia, viviendo allí y demás, o sea, muy comprometido con eso. Y en realidad, lo que me asalta desde hace unos 5, 6, 7 años es ¿por qué hay tanto odio en el mundo? Y cuando digo el mundo y cuando me refiero a países o a instituciones o a lo que sea, o al mundo, me estoy refiriendo a las élites, no a los pueblos. Cuando uno a veces dice, los italianos son así. Bueno, yo me refiero a la élite italiana, no al pueblo italiano, o a los judíos. No, yo me refiero a la élite, en el caso de los judíos, de rabínica, que son los que conducen. Los pueblos van más o menos para donde los lleven. Esto es lo triste. Pero bueno, ¿por qué hay tanto odio? Y aquí empieza la parte de historiador, porque no fue así siempre, no ha sido así siempre. No todos los imperios siempre han sido tan salvajes y tan empecinadamente odiosos como lo ha sido el imperio anglosajón, que yo creo que es anglosionista. Después veremos por qué. Estos dos últimos 200, 250 años, donde se han hecho de manera sistemática y se siguen haciendo durante 250 años tantas salvajadas a lo largo del mundo. Pensemos en China, 2 guerras del opio. Como no los podían dominar a los chinos, los ingleses, no los podían dominar militarmente, les metieron el opio para la droga, para dominar a su élite. Y como el emperador no se dejaba, le hicieron una guerra. Y no alcanzó con una, le hicieron una segunda guerra. Y como había mucho dinero, inventaron el banco HSBC. Allí Hong Kong Shanghai Banking Corporation. Que ¿de quién es el dueño? La corona británica. Por eso yo siempre digo que antes que el Chapo Guzmán o Pablo Escobar, el gran capo de la droga es la corona inglesa. Inventaron, llevaban el opio, la heroína de la India o de Pakistán, de lo que era la India en ese momento, una colonia de ellos, y se la llevaban a China y se la metían en su élite, lo mismo que hizo el FBI con los niños de Nueva York y de Estados Unidos en los años 70 y 80. Como no los podían dominar, les metían la droga, los contaminaron. Y después, bueno, lo que hicieron en la India, lo que hicieron en África, lo que de alguna manera también hicieron en América Latina, lo que hicieron con Australia,
lo que sus descendientes puritanos, extremistas hicieron con los indios de Estados Unidos. Esto no ocurrió siempre. En todos los imperios, todos trataban de ganar terreno, ganar a colonias o lo que fuera, dominaban, aplastaban, masacraban, pero en un momento se detenían, paraban las masacres, llegaban en algún acuerdo, en muchas ocasiones no había masacres, había entendimiento, y llegaban a un punto de equilibrio donde todos vivían, porque a la casa matriz del imperio lo que le interesaba era cobrar tributos, cobrar peajes, obtener esclavos, en fin, lo que valía en aquel momento. El estilo de dominación romano de bajos tributos y libertad de costumbres, ¿no? Vos pagame un impuesto y seguí con tu vida más o menos como era. Se expresa bastante en la figura de Poncio Pilatos. Exactamente, exactamente. Y eso no lo aplican los ingleses. Los ingleses masacran y siguen masacrando y provocando guerras y aplastando y dominando y provocando y haciendo pelear a los hermanos y a los vecinos y demás. Una cosa sistemática. Yo decía, ¿por qué? Entonces ahí aparece, y ahí sí aparece mi parte académica. Bueno, yo me crié con esa cultura de intelectuales franceses, Bourdieu, Samir Amin, con esta teoría del imperialismo, el capitalismo, que los grandes, los centros de poder lo que intentan es robar materias primas y petróleo y demás. Y yo acá, y ahí se junta con mi parte empresaria. Eso es un mito que no se hace con la realidad. Las grandes empresas no necesitan, no quieren colonizar países. Las petroleras no necesitan un golpe de Estado, una intervención militar en Venezuela para quedarse con el petróleo. Eso es una estupidez. Eso es alguien que no conoce cómo funciona. Lo que una multinacional, Exxon si quieres, lo que necesita es que Chávez le venda el petróleo, se lo venda. ¿Para qué voy a hacer tantos problemas? Después negociaré si se lo vende más caro, mejor, barato, etc. Sí, nunca hubo grandes problemas de entendimiento entre Chávez y Chevron de los Rockefeller, por ejemplo. Por eso doy el caso. Chávez estaba feliz por venderles el petróleo. ¿No? O el petróleo tiene un sentido ideológico para las empresas. Eso lo dice alguien que no entiende cómo funciona. Lo mismo con el gas de Rusia. El gas de Rusia llega a Europa desde los años 60, en plena época soviética, Guerra Fría, los espías. Sí, la KGB, el gas llegaba y llegaba bien, porque Rusia quería vender en aquel momento la Unión Soviética lo mismo que ahora. O invadir Irak para quedarse con el petróleo no es verdad. Esos son mitos que escriben los intelectuales, que escriben gente y no hablo mal de los intelectuales, pero que escribe gente que no, o yo creo que quiere dar una explicación simplista, o es lo que más se vende públicamente. En realidad no es por eso. Entonces acá vuelvo a la pregunta, ¿por qué hay tanto odio y tanto rencor? ¿Por qué hay tanto espíritu de venganza, de sometimiento? ¿Pero por qué tanto? Que no lo hubo nunca, no lo hubo nunca. Y aquí empieza la parte escatológica, la parte religiosa, donde empieza la cosmovisión de aquellos que dominan el epicentro del mundo, que en este caso serían los anglosionistas. Y digo los anglosionistas porque la City de Londres no se puede dejar afuera. Y entonces ahí es cuando vuelvo a mi base académica, histórica, y me pongo a estudiar muy seriamente el tema de esto del odio. Mira, una cosa emocional. Yo no soy psicoanalista, no vengo por ese lado. Y encuentro que realmente hay un odio sistemático en la élite que domina el mundo occidental hoy, que son los anglosionistas. ¿Y por qué digo los anglosionistas? Porque en los Estados Unidos, a los Estados Unidos, a la élite norteamericana, la anima, la mueve también un espíritu de supremacismo, de elitismo. Absolutamente, pero la Sion, está el concepto de Sion del Antiguo Testamento, la ciudad dorada en la cima de la montaña, que asusaban Reagan, Bush, todos los neoconservadores. Todos ellos. Y uno entonces ahí indefectiblemente tiene que irse a la Biblia y al Antiguo Testamento, porque ellos lo invocan permanentemente. Y lo invocan y apelan a ello. Y bueno, uno cuando empieza a analizar el discurso público, encuentra que... ¿qué me vas a mostrar? La Biblia y el colonialismo. Bueno, ahí lo tienes. Miller Pior, claro, ahí está.
Guillermo Montagne, como un amigo, creo que también lo ha entrevistado usted, me regaló Sí, este exactamente, libro. sí. Muy bien, muy bien. Y entonces allí es cuando uno se encuentra con el judaísmo. Y en mi caso personal se dio por las vueltas de la vida, que yo estuve casado con una mujer judía, tengo una hija judía y una familia maravillosa, a la cual tengo mucho cariño y mucho respeto, que no son ni fanáticos religiosos, ni prosionistas, ni nada de eso, pero que de alguna manera me fui familiarizando con ese mundo, que es un mundo muy cerrado, es un mundo que nadie estudia hebreo en el mundo, salvo los judíos que quieren ir a Israel, y muchos de ellos ni siquiera lo hablan. Que de hecho Nadie no es habla. el idioma original, que era el No, arameo. por supuesto. Hebreo, de hecho, hebreo significa árabe. Es un Exacto. árabe medio que modernizado. Exactamente, lo inventaron o lo actualizaron, lo ayornaron para poder hablar entre ellos y entenderse. Tampoco nadie habla yiddish, salvo aquellos que vienen de allá. Entonces, investigando esto, descubrí una cosa que yo no soy ningún genio. Uno lee la Biblia, lo que pasa es que nadie la lee sistemáticamente, y lo que llama la atención del Antiguo Testamento, es decir, el compendio, la Torá, sobre todo, que es la que emulan y respetan los judíos, está llena de odio, está llena de rencor y de venganza y de espíritu de destrucción. Ese Dios que rige la vida de los judíos, sobre todo con el Talmud, ese Dios, ese Yahvé, les vive diciendo a los judíos desde hace 3000 años, por lo menos, que tienen que vengarse, que tienen que aprovecharse, que tienen que engañar, que tienen y en base a que son el pueblo elegido. Entonces, como son el pueblo elegido, y por consiguiente son las razas elegidas, raza, uso bien el término, no, la raza elegida, que están por encima de los demás, además se lo dice textualmente en el Antiguo Testamento, no hay que inventar, esto no es un complot. Le dice que tienen que gobernar a los demás seres humanos, usarlos como esclavos, y que llegará el momento, cuando llegue el Mesías, en que el mundo se dará cuenta que ellos están hechos para gobernar el mundo. Y que De el resto de hecho, las... esta cita, prestarás a los otros, pero no pedirás prestado. Prestarás Exacto. a los otros, pero no a los tuyos, y no pedirás Sí, prestado. O sea, y son todas prestarás premisas a interés, identitarias. ¿no? A Es una interés. religión identitaria. Claro, claro, sí, absolutamente racista. Hay que usar los términos como son. ¿No? En esto no hay que. Entonces, y en ese espíritu se fueron forjando estos países. Allí hay un momento, no es un momento, es un proceso de fusión entre el puritanismo extremista inglés, que lo encarnaba Cecil Rose. claro, Oliver Cromwell allá en el siglo XVII, junto con esos marranos salidos de España, instalados en Ámsterdam, allá por 1650, dieron esa fusión, crearon, inventaron, fundaron la City de Londres, y fue un cóctel explosivo que desde entonces ha contaminado la cultura, sobre todo occidental, ha contaminado y nos ha hecho creer esto de que el hombre es un lobo para el hombre, el individualismo más extremo, estamos hechos para hacernos daño, tienes que ganar y tienes que aplastar. O sea, nada que ver con lo que tendría que ser la esencia humana, es decir, el espíritu de cooperación, de encuentro, de mancomunar energías, de mancomunar capacidades, todo lo contrario, todo lo contrario. Y nos han convencido en Occidente, y digo culturalmente, moralmente, de que ser malo está bien o es normal y que todos tenemos que ser de alguna manera malos, no digo en términos una vez más individuales, estoy refiriéndome sobre todo a las élites, y que estamos en este mundo para luchar y combatir unos contra otros. Y eso es falso, eso es absolutamente falso, no hace a la especie humana, no hace a la moral lógica de una especie que salió de la sabana africana hace 60.000 años, con enormes dificultades, y que parece que no ha aprendido nada en 60.000 años. Estamos a la puerta de la Tercera Guerra Mundial, la de verdad. Entonces, digo, esto no es casualidad, y esto no hace a la naturaleza humana, a pesar de que muchos, o quizás la mayoría de quienes nos estén viendo en estos momentos pensarán que yo estoy equivocado, pero no es así, se puede ser de otra manera y debemos ser de otra manera.
porque tenemos hijos y porque tenemos un mundo por delante y porque tenemos tecnología y porque podemos ser diferentes. Pero esta gente se empecina en decirnos que no, en que no es así. Y para eso, como ellos creen que el día en que el Mesías aparezca, porque todo esto, yo, aclaro, yo no soy teólogo, no me interesa la parte teológica, voy a lo que es político de todo esto, porque todo es Está político. haciendo un análisis laico y exotérico del discurso religioso que utilizan para perpetrar crímenes imperialistas salvajes. Sí, y además una cosa, Nicolás, que yo lo repito y esto sí hace a mi experiencia, no sé, frecuentando las instancias de poder, es que las personas de verdadero poder, las de poder de verdad, no las que van a Davos íbamos nosotros, o tipos como yo no soy dueño de la empresa, puedo tener alguna acción por allí, pero los que mueven la cosa no van a Davos, no van a Davos, y ni aparecen en televisión, ni nadie los conoce, aparte de los Rothschild, ¿no? Esas personas ya no están preocupadas o no están, si no están preocupadas, es el término, por el día a día de sus negocios. Esto de que quieren ganar más y más dinero, es difícil de entender, creo yo, para la mayoría de la gente que nos vea. Esas personas no tienen esa preocupación porque el dinero de ellos y de sus fortunas y las de sus hijos se reproduce casi que solo. O para eso están los managers o los CEOs, o para eso estaba yo cuidando y velando por sus intereses, porque para eso nos pagan y nos pagan muy bien. Y entonces no está ahí la preocupación. Ellos creen, esas personas, creen estar designados por una fuerza superior que los ha puesto en ese lugar. Por algo están ellos, que son pocos, allí, y no estamos ni tú, ni yo, ni quienes nos están mirando en esos lugares de poder y de dinero. Entonces esas personas se consideran estar designadas por una misión en su vida. Saben que se van a morir, como todos, pero que tienen una misión. Y esa misión es organizar el mundo en un determinado sentido. Y organizarnos a nosotros, que somos en esencia pobres personas, subhumanos en algunos casos, que ellos tienen que asumir un rol paternalista. Entonces, permítame contextualizar, usted dijo subhumanos, son las palabras del criminal de guerra Yoav Galán, ministro de Defensa del régimen de Netanyahu, que justificando cortarle el acceso a medicamentos, alimentos, agua potable y energía eléctrica a los civiles palestinos, dijo, estamos enfrentándonos a animales humanos. O sea, obviamente que hay un discurso de odio totalmente repugnante que emana de manera explícita e indisimulada por parte del régimen sionista. Bueno, ahí ya vamos a los detalles. No es solamente el régimen sionista. El régimen sionista es una expresión política, es una ideología política, el sionismo, que sale del judaísmo, pero la cuna complicada, la que debemos estudiar, desenmascarar, y la humanidad tiene que descartar ese judaísmo, porque es de ahí de donde viene. Por eso mucha gente dice, bueno, pero los rabinos ultraortodoxos de Nueva York se oponen a Netanyahu y queman la bandera de Israel y apoyan a Palestina. Sí, está muy bien, a mí me parece bien. Pero ojo que cuando tú te sientas a conversar con ellos, como lo hago, yo ahora ya menos, porque ya saben muy bien lo que pienso, entonces me esquivan, pero cuando discuten con ellos te dicen, nuestra diferencia con Israel es estrictamente una cuestión de tiempo, de plazos. Nosotros no estamos de acuerdo con los sionistas que se hayan instalado en Palestina y hayan hecho todo esto por una cuestión que se adelantaron a los plazos. Lo que dice el Talmud es que, el Talmud escrito en el siglo III, IV después de Cristo, es que debemos ir a Palestina cuando llegue el Mesías, que es Él el que nos va a llevar. Pero el Mesías no ha llegado. En cambio, los sionistas dicen, los líderes de Israel dicen, el Mesías somos nosotros. Por eso hay que ir al detalle. No se diferencian en grandes cosas, se diferencian en el tema de plazo. Los de Israel dicen, el Mesías somos nosotros. Los ortodoxos dicen, no, es uno que va a llegar y ese nos va a conducir. Igual los rabinos de la Torá y Carta, los rabinos antisionistas, también consideran que los crímenes que comete Israel son la prueba de por qué Dios, eso me han dicho, castigó a su pueblo.
O sea, tienen una visión bastante más humanista, ¿no? Que los ortodoxos sionistas, que son perversos los ortodoxos sionistas, que pintan consignas como Gacena a los árabes, ¿no? En el territorio ocupado ilegal e ilegítimamente. Lo que pasa es que los otros son los dueños de BlackRock, son los dueños del Fondo Monetario Internacional, son los dueños del Banco Mundial, son los dueños del Banco Europeo y son los ultraortodoxos que controlan el Departamento de Estado. Entonces, cuando te empezás a afinar el detalle y vas al fondo, acá hay una lucha que no es religiosa, no tiene nada que ver con la religión, tiene que ver con la cosmovisión. Estos ultraortodoxos dicen que la redención del mundo llegará al fin de los tiempos. Y una vez más, lo digo cuando a veces menciono estos temas, que muchas personas me escuchen, pensarán que yo estoy divagando, que estoy hablando de cosas secundarias. Créanme que no, y si no me creen, por lo menos duden en que no estoy ni divagando ni estoy al lado de cosas secundarias. Este es el fondo de la cosa. Esta gente cree que la redención del mundo, que el orden mundial, eso que va a poner orden en ese desorden que empezó con el pecado original, va a llegar al final de los tiempos. Y al final de los tiempos será cuando la humanidad pase por enormes catástrofes, enormes epidemias y enormes guerras. Y aclaro una cosa, porque esto es lo que ellos piensan, ¿no? Aclaro una cosa. Los pánicos estructurantes de Attali. Por ejemplo, los peligrosos son los sionistas, son esta cosmovisión judía, pero también lo es la cosmovisión de los evangélicos, sobre todo norteamericanos. Norteamericanos y bueno, en Brasil, Bolsonaro, en diferentes países del mundo son tanto o más guerreristas, colonialistas, esclavistas, que cualquiera, y son, en el caso de los Estados Unidos, una poderosísima colectividad, 40, 50, 60 millones de personas que juntan dinero, que van al templo todos los domingos, que son guerreros, que se creen en aquello del destino manifiesto. Somos nosotros, por eso son racistas, nosotros hemos sido designados, lo que dice Milei, somos el pueblo de la luz. Entonces, claro, Milei de hecho está abducido por la secta de la Chabad Lubavitch, que para contextualizar, yo siempre que hablo de la Chabad Lubavitch me gusta mostrar la página del Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde se puede ver la sentencia en la cual condenan a uno de los principales rabinos y dirigentes de la Chabad Lubavitch por traficar órganos de indigentes palestinos que, mataban y robaban en Palestina y vendían en Nueva York a 16 veces su precio. Como para contextualizar de qué clase de personas estamos hablando, que son los que tienen toda esta ideología mesiánica y también muy vinculada. La Chabad Lubavitch nace en el mismo pueblo ruso donde nace el linaje de Netanyahu. El padre de Netanyahu, que también era un historiador medievalista, Benzion Milejkovsky, está imbuido de esa lógica mesiánica también, y de hecho trabajó mucho para tratar de desestimar la existencia histórica de Jesús y prácticamente investir a su hijo en su extremo pragmatismo, pero imbuirlo de la condición del Mesías, ¿no? Que tanto están esperando. Que son los Lubavitch. Los Lubavitch son los peores de todos, ¿no? Y son los más extendidos en el planeta. Es a esa misma, a la tumba del líder que murió allí en Brooklyn, donde fue Milei, y creo que va regularmente a recogerse y a sentir su misión, digamos. Como tú dices, me parece que sí, abducido, creo que se dice, por una secta. Entonces, bueno, esta es mi aproximación al estudio de estos temas. ¿Por qué tanta maldad? ¿Y por qué esta gente cultiva la maldad? Son necrofílicos. Siempre hablan de muerte, de guerra, de bombas, de asesinato, de invasiones, de dominación, de aplastar, del ojo por ojo. Del ojo por ojo. Mira, yo soy absolutamente ateo y convencido por temas familiares. Pero el Antiguo Testamento dice ojo por ojo, diente por diente. ¿Y qué dijo Jesús? No, claramente, no ojo por ojo. Una mejilla y pon la otra. O sea, son dos cosmovisiones diferentes. En esas dos frases se expresa
la lucha en la que está el mundo hoy. O ojo por ojo, diente por diente, o pongo la segunda mejilla. Y una vez más, no tengo ninguna formación religiosa, soy amigo de rabinos y de sacerdotes, de obispos, pero si uno no entiende esto, lo que quiero decir es esto: si no se introduce la visión o el análisis de las religiones, no se entiende la geopolítica. Porque la geopolítica mundial, entenderla porque quiero apropiarme de los recursos naturales o porque quiero dominar y robar, eso es una farsa. Y te lo digo porque he dirigido a las grandes empresas. En las grandes empresas nunca jamás se hace ese tipo de análisis. Es más, cuando los políticos vienen, como era el caso de Jacques Attali, que venía a la empresa que yo trabajaba y hacía algún análisis, bueno, aquel país, no, los gerentes y directores y presidentes de empresas no quieren problemas. Para mí no es una solución que me armes, que me destruyas Irak. No es una solución que bombardees Irán, como quería Trump hace 4 años atrás. No, déjame que Irán me venda el gas y el petróleo y yo después negocio con ellos si es un poco más caro, más barato las condiciones. Hago negocios. Las grandes empresas no funcionan así. Y las grandes empresas de armamento, porque esto también todo el mundo repite, que las guerras son los negocios de las empresas de armamento, tampoco es así, tampoco es así. Lamento desilusionar. El negocio de la guerra es un negocio estrictamente financiero. Las grandes empresas las grandes empresas militares venden su armamento ¿a quién? A ti, a mí, no, se la venden a gobiernos. Y los gobiernos se tienen que endeudar, porque son cifras monstruosas, enormes, carísimas, y sobre todo en Occidente. Entonces eso implica un andamiaje, un armado financiero, que es allí donde está el negocio. Entonces, todo esto es para demistificar algunas cosas e ir a lo esencial. Lo esencial es lo que piensan las élites dirigentes, que piensan de una manera que funcionan en otra dimensión. Entonces, yo creo que los intelectuales, sobre todo los franceses, los ingleses, de los años 70, ayudaron a construir una visión del capitalismo, de esto del imperialismo. Yo creo que los Estados Unidos no necesariamente son un país imperialista, porque tampoco tienen colonias. Tienen sí esto del destino manifiesto. Nosotros tenemos que ir a salvar el mundo. Por ejemplo, doy un ejemplo. Cuando George W. Bush, el hijo, después de las Torres Gemelas, dijo, tenemos que ir a llevar la democracia a Irak, él creía en eso. Y el estamento superior y la élite norteamericana, yo estaba en Washington, creía eso. Sí, porque a ellos les tenemos que llevar la democracia. La gente dice, les querían robar el petróleo. ¿Qué robar el petróleo si ahora no hay ni cómo sacarlo el petróleo? Lo sacan en camiones. Es una estupidez quien piense eso. Es porque no conocen cómo funcionan esos países y cómo funciona la cultura de esos países. Ahora, alguien que mira afuera dice, pero qué estupidez llevar la democracia a punta en forma de bombas, ¿no? Porque mataron 900 claro, bombardeando. ¿Quién te va a querer? ¿Cómo es posible que alguien pueda pensar que bombardeando un país, matando gente, 1 millón de personas en Irak, te van a querer? Bueno, ellos piensan que es así porque ellos creen que el mundo los quiere y los desea. Ellos creen, sobre todo ahora que ven tantas oleadas de inmigrantes llegando a sus fronteras, creen que todo el mundo se quiere ir a vivir a Estados Unidos. Creen que todo el mundo admira, adora a la cultura norteamericana. No, y es proverbial igual la ignorancia histórica, geográfica y general que tiene el americano promedio, incluso que anida en las élites americanas. 10% solamente tiene pasaporte, a nadie le interesa el mundo, no les interesa hablar otro idioma, no saben. En fin, lamento desilusionar a muchas personas que nos estén mirando, rompiéndoles algunos mitos, porque los mitos no ayudan a avanzar, hay que ir a lo esencial. Lo esencial es esto, creo yo, por lo menos yo avanzo por esta autopista, digamos, que es esta cultura del odio, de la revancha, y que cuando uno coge la Biblia, agarra la Biblia y mira el Antiguo Testamento, dice, pero claro, esta gente está educada en esta cultura del odio y del resentimiento, porque se creen superiores, ¿no? Entonces, uno mira, yo vivo pendiente de los canales de televisión, de los medios de prensa de Israel.
y los niños están educados en que son mejores, que son superiores, que están hechos para mandar y que el resto son subhumanos. Es una sociedad cuartel, es como Esparta. Sí, sí, y agresiva, ¿no? Entonces, y no solo eso, también está el factor de educar en el engaño y en la propaganda. Este documental, no sé si usted vio, The Occupation of American Mind, narrado por Roger Waters, que está Noam Chomsky, Norman Finkelstein, claro, que muestran que el principal reality, basado en El aprendiz de Donald Trump, que al lado de ellos era inofensivo, que era esta competencia de CEOs, de Trump, circense y tal, la versión israelí, el prime time de la televisión israelí era el lobista. Competían por quién iba a vender la imagen de Israel en el mundo y los intereses de Israel política y mediáticamente fuera de Israel. O sea, ese era el gran entretenimiento de la sociedad israelí y eso miraban en prime time. Un reality show sobre quién era el mejor vendiendo el relato sionista. Que en este caso son los evangélicos, en el caso de los Estados Unidos son los evangélicos, mucho más que la colectividad. Y de América Latina, porque Kissinger, de hecho, comienza a financiar desde el gobierno federal americano la expansión del evangelismo en América Latina porque considera que disolviendo, restándole poder al catolicismo y a la lealtad al Papa de Roma, van a generar una americanización cultural. Y a través de ahí también se inyecta el sionismo, porque abrazados al Antiguo Testamento, las banderas evangélicas hoy son los únicos lugares donde se agita la bandera de Israel, porque ya hasta los sionistas vernáculos les da vergüenza en este momento con todo lo que se ve de genocidio en Gaza. Son ellos, son ellos. Es que en realidad para el judaísmo no hay que tenerle miedo a las palabras, ¿no? Es judaísmo, esa es la religión que ellos profesan. El enemigo de verdad, de fondo, es el catolicismo. Ellos están contra el catolicismo, porque esto de palestinos y los árabes, todo eso son circunstanciales. Ellos tienen una competencia y un rencor, lo expresa el Talmud, escrito antes de que apareciera el Islam, donde dicen que el enemigo a destruir y a combatir es el catolicismo, la cristiandad. Y por eso todo este andamiaje de mecanismo para destruir la cristiandad, ese es su objetivo. ¿Y cómo lo hacen? Entre otras cosas, con la desmoralización moral. Somos todos malos, todo el mundo es malo, todo el mundo quiere engañar, todo el mundo quiere apoderarse. Y como parece que la evidencia es así, la evidencia fáctica lleva a eso, estamos dispuestos a aceptar la maldad y que otros sean malos con nosotros, porque en realidad la gran masa de las personas del mundo son los que padecen la maldad de los otros, ¿no? Porque no tienen trabajo, porque no tienen casa apropiada, porque no tienen buena alimentación, no tienen educación, no tienen sanidad, salud, y estamos dispuestos a aceptarla porque, bueno, el mundo es así, y no es así. Son estos malvados, son estos corruptos que nos han convencido de que es así. Ojo, lo son con ellos mismos también, porque no todos los judíos son ricos y dueños de BlackRock, es la minoría. Pero ha habido un trabajo cultural muy grande, muy de largo alcance, de mucha penetración. Bueno, Soros en América Latina, en el mundo, pero Soros en América Latina es un factor de permanente discordia, permanente enfrentamiento, permanente crisis, guerras, discordia. Es el mecanismo que tienen y nos han, insisto, a través de Hollywood, de muchos escritos y demás, nos han convencido de que tenemos que aceptar que el mundo tiene que ser así. Y no tiene que ser así, no tiene que ser así. No lo era antes, en épocas mucho más primitivas. ¿Por qué lo tendría que ser ahora cuando hemos logrado muchísimos avances? Podemos vivir mejor y tenemos que vivir mejor. Entonces, de lo que se trata es de, a través de este tipo de charlas, que es muy minúsculo, obviamente, poder decir que se puede vivir mejor y que tenemos la responsabilidad de vivir mejor. Por eso, esto es una lucha política, esto no es una lucha de New Age y no sé, y tomemos ayahuasca y hagamos yoga. Todo lo que yo nunca lo frecuente, pero en fin, no tengo nada contra eso. No, esto es una lucha política, porque todo es política. Ariel, usted es francés.
siempre me llamó la atención un capítulo de la historia francesa, que es Mayo del 68, y el profesor Miguel Ancho Bastos lo comenta de la siguiente manera. Llegó un momento donde el general Charles de Gaulle era un obstáculo para los acuerdos de Bretton Woods. Donde decía, bueno, ustedes me quieren vender la idea de que acá están sus dólares y esto está respaldado en oro y yo tengo que aceptarlo, tengan sus dólares, denme mi oro. La élite de Washington no se lo perdonó, empezaron a comprar masivamente marcos para devaluar al franco e instalaron mediáticamente la protesta de mayo del 68 a nivel internacional, cuando De Gaulle tenía cosas mucho más reprochables como las matanzas que había realizado en Argelia, pero como se enojaron con él en el 68, utilizaron la protesta como un vehículo para tumbarlo. ¿Qué opina de esto? ¿Es verdad que ese grado de influencia tienen los banqueros americanos en Francia? ¿Esa hostilidad hay realmente contenida entre la élite americana y los intentos franceses de tener una gestión un poco más autónoma? En ese caso específico, desde ya que sí. Era el Soros de la época, mayo del 68, que todos lo hemos festejado, la minifalda, el pelo largo, la libertad, los Beatles, en fin, todo eso muy bonito, pero había una finalidad política. Los Estados Unidos con Francia tienen un vínculo, han tenido siempre un vínculo muy, muy complicado. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial, Francia se rindió a Alemania en 46 días, no peleó, se rindió. E instaló un régimen colaboracionista, el régimen de Vichy, colaboracionista con los alemanes, deportó judíos, pero sobre todo lo que más hizo, porque no hay que negar este tema, los campos de concentración de la Alemania nazi, más que de judíos, estaban llenos de comunistas y socialistas y resistentes. El enemigo principal de la Alemania nazi no eran los judíos, no eran, todo es un mito que está por ahí, que las películas lo siguen repitiendo. El enemigo principal eran los comunistas, los socialistas y los nacionalistas, los patriotas. Bueno, de hecho, mataron muchos comunistas, patriotas y liberales que eran judíos y no judíos, y totalmente. Pastores protestantes y sacerdotes católicos, todo lo que se les interponía en el camino. Exactamente, exactamente. De Gaulle era un hombre de la derecha católica, no era ni un comunista, al contrario, todo lo contrario. Entonces, esa Francia siempre les molestó a los poderes anglosionistas, y en ese momento, cuando se estableció el gobierno colaboracionista de Vichy, que colaboró 100%, ¿no? Ministros, etcétera, con el régimen alemán. Cuando viene el desembarco, allá el día D, la Normandía y demás, los norteamericanos ya tenían el plan Morgenthau, que era dividir a esa Francia. O sea, esa Francia para ellos era una Francia colaboracionista, había que dividirla en varios países, en varias regiones, ya tenían las autoridades designadas para eso, traían moneda para eso, traían moneda impresa, billetes, porque todos esos billetes, los anteriores ya no valían nada. Y en ese momento, De Gaulle, que estaba refugiado y absolutamente marginado en Londres, se va a ver al único que le podía dar el apoyo a esa Francia. Y a los franceses y al mundo le cuesta entender que el que le dio ese lugar y ese apoyo fue Stalin. De Gaulle se fue, ahí lo cuenta en sus memorias, se fue a Moscú, en un tren, se fue con un bolsito, siempre está se recuerda ese dato, y lo esperó 15 días a que Stalin lo recibiera. Estaba en un hotelito ahí con un ayudante, esperando a que Stalin lo recibiera. Y le contó a Stalin que los americanos venían para eliminar a Francia, que la iban a fraccionar en 3 o 4 países, en 4 regiones, y que él no podía aceptar eso. Y finalmente Stalin le dijo, ok, yo te respaldo. Por eso es que, entre otras cosas, en la famosa conferencia de Yalta, no está Francia sentada, está Estados Unidos, está Churchill, está Stalin, está Roosevelt, están los 3, esa foto famosa, no está Francia. Y eso, además, después se complementó con algo insólito. ¿Qué hace Francia sentada en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hoy? Desde entonces, ¿por qué está sentada si era un país colaboracionista, que no peleó, que no es vencedora,
sufrió la De hecho, los invasión alemana. norteamericanos le bombardearon todas las fábricas a los franceses, so pretexto de que no las usan los nazis, pero en realidad lo que querían era Y la allanar flota, para ¿no? tener el monopolio industrial mundial, que es lo que tuvieron a partir de los 50. Exactamente. Y Francia está sentada en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no era una potencia nuclear, obviamente, lo fue después, porque Stalin quiso que estuviera sentado ahí. Entonces yo a mis amigos y a mi familia siempre les digo, no, Francia es lo que es gracias a Stalin. No, pero Stalin era un monstruo. Bueno, no sé si era un monstruo, pero ustedes deberían todos los días decirle gracias, José, todos los días, Pero deberían prenderle una Stalin vela. también estuvo aliado con los nazis, ¿no? El pacto Molotov-Ribbentrop. O Bueno, sea, claro, un pacto de no agresión, que siempre lo hubo entre las grandes potencias, recordemos la Primera Guerra Mundial, en fin, eso hace a otra trayectoria, ¿no? Pero hay esa Francia, claro, mayo del 68 fue eso, fue desestabilizarlo, a De Gaulle, hacerlo caer, lo sucede rápidamente Pompidou, que era el presidente del Goldman Sachs, el banquero, ¿no? Un hombre banquero. como Macron, que era un banquero de los Como Rothschild. Macron, como Draghi en Italia, como Christine Lagarde, en fin, como Barroso anteriormente en la Unión Europea, todos estos atlantistas empleados de los grandes bancos, sí, Macron empleado de los Rothschild, del banco Rothschild, y bueno, y todos aceptamos, los ciudadanos, que este es nuestro destino, porque así nos han convencido. Y esto, en lo que a mí respecta, es un combate cultural, es un combate ideológico y es un combate estrictamente político, porque esto se dirime en la política. ¿De qué manera? No lo sé. La democracia es un mecanismo engañoso, ¿no? Porque no se trata de elegir. En la democracia se trata de optar, que no es lo mismo que elegir, son dos verbos completamente diferentes. No, elegir uno elige dentro de una panoplia. Aquí no, aquí optas, o en este caso, por Biden o por Trump. En Francia, o por Macron o por Le Pen. Y ahora con los británicos vamos a ver con quién. ¿Y que quiénes los ponen? ¿Los ponen? ¿De dónde salen estos poderes? Mira, yo en el 2012 me fui como voluntario, sí, como voluntario, porque era mi rol, a la campaña de reelección de Barack Obama. Hice un acuerdo con una empresa que tenía interés de participar en una campaña política norteamericana. Y me instalé 3 meses en Chicago, en el headquarter de allí, en el comando de campaña de Obama, de su reelección, para ver qué era. Y en definitiva lo que vi fue que una campaña política es a quien tiene más dinero y a quien reúne el dinero que permite solventar una campaña política tan enorme como la norteamericana. Y bueno, el dinero de algún lado sale, no sale de los contribuyentes. Hoy Trump dijo que recaudó en los últimos días 30 millones de los pequeños donantes, sí, pero no cuenta cómo son los comités de acción política, ¿no? Que son los que justamente reúnen a las grandes empresas, las grandes familias, los poderosos, los bancos, etc. Fue muy decepcionante esa experiencia, debo decir. Pero es una democracia ficticia esta. Sabemos que los candidatos salen del poder que Bueno, eso explica a alguien que llega con un premio Nobel como Obama por sus promesas, inédito, insólito, de campaña, y a los días está Hillary Clinton, que es la que realmente tenía las riendas, bombardeando Libia, y después Siria, y después, bueno, 7 guerras en curso, récord de bombardeos de la historia de la humanidad durante el gobierno de Obama. ¿Qué opina de, bueno, el reciente veredicto contra Trump? ¿Usted cómo ve las elecciones de Estados Unidos de este año? Bueno, yo creo que Trump está destinado a ganar las elecciones en este escenario. Vamos a ver qué pasa con la convención demócrata, pero en este escenario está destinado a ganar las elecciones. No sé si muy ajustado o no, habrá que verlo, ¿eh? Habrá que verlo. En todo caso, es un país muy dividido, los Estados Unidos, muy dividido. Personalmente yo creo que le robaron la elección anterior, se la robaron. Así cree más o menos la mitad de la población de los Estados Unidos. Con esto no estoy expresando ni diciendo que es bueno y el otro es malo, ¿no? Eso se queda claro. Son norteamericanos y hombres de la élite y demás. Y sionistas recalcitrantes y rabiosos sí, los dos. Sí, él es menos, pero por una razón que tiene que ver con él, su familia, Nueva York, los negocios.
Recordemos que su hija, Ivanka, se casó con Jared, un Jared Kushner. fanático y que está ahí y lo tiene ahí. Pero él esto ni lo hace ni mejor ni peor, vamos a decir la verdad. Pero yo creo que está destinado a ser el próximo presidente. Es un caos como presidente, así su presidencia fue un caos, un desorden, no alcanza con ser un más o menos, dicen que bueno, empresario, la cosa es completamente diferente, pero sí tiene una visión un poco diferente a la de los extremistas estos del Estado profundo de allí de Washington, que rodean principalmente al Partido Demócrata, que siempre el Partido Demócrata, salvo en el caso de George W., es mucho más belicista hacia afuera, ¿no? Siempre es mucho más. Los republicanos van a los negocios, a resolver la ganancia de sus empresas y demás. Si en esto no cambia, va a ser el próximo presidente. En todo caso, el fallo de ayer no cambia nada, no cambia nada, no afecta su competencia para llegar a la presidencia. ¿Y usted ve un giro en la política exterior norteamericana a partir de una eventual victoria de Trump? Por ejemplo, ¿se avanzaría una pacificación en Ucrania en vez de insistir en el conflicto con Rusia? Hace 3 meses te hubiera dicho que sí. Hoy no tengo dudas. Hoy tengo dudas. Por lo que estoy hablando y por lo que estoy percibiendo, yo creo que el mundo se encamina ya indefectiblemente hacia zonas extremadamente peligrosas, de las cuales a un presidente se le hacen... Recordemos que el presidente de los Estados Unidos no es tan poderoso como parece, ¿no? El Congreso, ya sea los diputados como los senadores, tienen muchísimo poder. Las estructuras de lo que se llama el Estado profundo de los Estados Unidos tienen muchísimo poder. Y el presidente, sí, está toda esa fanfarria, toda ese show que arma el servicio secreto y los aviones y las decisiones, pero te diría que tiene mucho más poder en términos institucionales un presidente como Macron que él, o un presidente argentino tiene más poder en términos de cómo opera, no que pueda mover tantos recursos. El presidente está muy atado, y está muy atado a las decisiones anteriores. Si Estados Unidos está en una guerra o está lanzado ya, como lo está, a un enfrentamiento con Rusia, va a ser muy difícil que él pueda ir para atrás. Quizás hace 6 meses, sí, cuando él dijo aquella frase famosa, yo lo llamo Putin, hablo por teléfono y esta historia se resuelve, que lo dijo hace un año más o menos, sí. Hoy yo creo que por eso estos fanáticos neoconservadores y ultraatlantistas, neoconservadores norteamericanos y ultraatlantistas europeos están tan apurados por acelerar esta guerra, porque necesitan que llegue antes de las elecciones, cosa que en Estados Unidos, sobre todo los dirigentes políticos, no quieren, porque una guerra para Biden esto sería catastrófico, pero desde el punto de vista electoral. Pero saben que con la llegada de Trump esto podría llegar a cambiar. Yo creo que ya es tarde, pero puedo equivocarme. En todo caso, Trump es un hombre del sistema, por consiguiente él no va a hacer nada que, más allá de sus declaraciones y su estilo. Mira, creo que un dato, él mostró lo que realmente es, que es un hombre del sistema, que no lo era antes, lo era parcialmente, pero cuando alguien pisa el despacho oval, se le cambia todo, ¿no? Él lo dijo hace unos 10 días, más o menos, en un acto de campaña. Dijo, durante 4 años yo me callé la boca, cuando era presidente. Yo me callé la boca, pero ahora les puedo decir que el atentado a las Torres Gemelas no existió y no fue un atentado. ¡Wow! No es poca cosa decir eso. Él dijo eso, todo eso fue mentira. Pero ¿cómo? Si las torres se cayeron, las vimos todos, se murieron, fue Bin Laden, en fin, todo ese armado, ¿no? Y él dijo, 4 años yo me callé la boca, ahora les digo que no. Y no dijo más nada. Entonces, o dices algo o no dices nada. No, que los muertos murieron sin duda, que hubo víctimas sin duda. Sí, bueno, sí, y el rol de los Bush, y el rol y la sociedad con los Bin Laden y Arbusto Energy, y todas las cosas y él ni una palabra. Lo mismo que el tipo que prometió que iba a amnistiar a Assange 4 años enteros, no lo indultó,
Es más, lo estaban chantajeando a Assange para que si le daban el indulto no hable mal de Trump, y Assange no aceptó. O sea, también, obviamente, no se puede ser una persona íntegra éticamente y presidir los Estados Unidos. No va a ocurrir nunca, no va a ocurrir nunca. Entonces, yo creo que hay una aceleración, hay que ver en los próximos días, semanas, cómo evoluciona esto. Creo que estamos en zona de alto riesgo, realmente. Ariel, ¿mataron a Ebrahim Raisi, el presidente iraní? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Digo, y lo digo ahora porque lo dije en el momento, no tengo por qué desdecirme, porque no tengo ningún elemento de juicio. Por lo que tengo entendido, en Irán está avanzando una investigación muy seria, no pública, pero bueno, ellos tienen sus tiempos. Pensemos que si Irán reconociera que lo mató el Mossad, porque por ahí pienso yo que quizás eventualmente lo pongo todo esto en potencial para no complicar la transmisión, si Irán llegara a decir eso, entraríamos directamente en la Tercera Guerra Mundial. Sí, yo creo que sí. ¿Y usted cree que estamos cerca de la Tercera Guerra Mundial? Yo creo que estamos, sí. Yo creo que sí. ¿Va a ser nuclear? Y aquí como historiador, mi abuela decía, las guerras se sabe cómo empieza, pero nunca se sabe cómo terminan. Y como historiador debo decir que en esta locura de estos anglo-sionistas, la Primera Guerra Mundial, 1914, 1918, se implementaron por primera vez una serie de armas, armas novedosas, la ametralladora, el aeroplano, el submarino, el tanque de guerra, etc. Y los seres humanos que todas las poblaciones de Europa, de Inglaterra y de Estados Unidos, todas las poblaciones decían que no querían la guerra. No querían la guerra. Hay encuestas, hay estudios de la época, hay personas que han hecho unas investigaciones. Todas las poblaciones no querían la guerra. Los llevaron a la guerra y cuando estuvieron en la guerra todos pensaban que era un paseo, que en pocas semanas eso se resolvía, en favor de Alemania o en favor del eje, por llamarlo así, Francia, Rusia, Gran Bretaña. Y duró 4 años. Y se aplicaron todos los avances tecnológicos, científicos que habían en ese momento. Se masacraron, se tiraron con todo lo que había. Con lo que había en ese momento, lo peor, los famosos gases, las bombas de racimo de aquella época. Yo creo que cuando los seres humanos, dirigidos por estos anglo-sionistas, insisto, porque es así, no es las corporaciones dejémoslas de afuera y no las estoy defendiendo, pero es alguien que no entiende cómo funciona. Por eso yo hablo con colegas, con amigos, y nadie quiere, por razones personales, por razones económicas, por acuerdos firmados, colegas con las que hemos compartido y que yo sé que tenemos una visión, uno de ellos murió hace poco, pobrecito, que tenemos una visión bastante parecida. Nadie quiere hablar, contar la verdad, porque quienes hemos dirigido grandes empresas tenemos que contar la verdad. No funciona de esa manera, como se cree que funciona. Las grandes empresas no quieren las guerras. BlackRock puede ser porque se va a quedar con un pedazo de tierra. Yo voy diría, si yo fuera director de BlackRock, mandaría un gerente, hablaría con Zelensky y diría, te compro la tierra. Y me la vende Zelensky. Le doy hasta un buen negocio a él y su familia y me entrega la tierra. Ahora tengo una tierra ocupada, minada, destruida, sin gente para cultivarla. No es negocio para BlackRock quedarse con Ucrania. Lo va a hacer, pero no es ese el negocio. Este es el negocio de los fanáticos, ni siquiera de los políticos, de los cerebros que están detrás de todo esto, que tienen una cosmovisión religiosa, en fin, por eso digo cosmovisión. Usted a menudo visitaba el Europarlamento, nos comentó. En Bruselas, 1 de cada 3 personas trabaja o en el sector público o en la industria del lobby. Sí. También mencionó que ha asistido al foro de Davos y a reuniones de Bilderberg. ¿Cómo fue la experiencia en ese ambiente a nivel de
toma de decisiones? O sea, ¿usted vio que se diriman ahí cuestiones importantes de políticas públicas? No, ahí no. Ahí no. Esos son ¿Lo han hecho firmar escenarios. acuerdos de confidencialidad también? Sí, hay cosas que, bueno, pero nada de esto no implica nada de confidencial, pero no se toman las decisiones allí. Allí no se toman las decisiones, las decisiones se toman en los clubes de golf de los Hamptons, allí al lado de Nueva York, jugando al golf. Las personas que corresponden, ¿no? Que son las que toman decisiones, que después bajan las decisiones, pero son decisiones que se interactúan, se amalgaman con personas que tienen, que le dan un contenido ideológico a esas decisiones. No sé si se entiende, que no tienen poder económico, no tienen poder operativo sobre las empresas, no tienen sobre los negocios de las empresas. Recordemos que las empresas, las grandes multinacionales, así como la panadería de la esquina de tu casa, funciona casi que el día a día. La gran multinacional, la preocupación más importante del presidente de una compañía es llegar a su oficina a las 8, 9, 7 de la mañana, prender la computadora y mirar la pantalla a ver cómo están sus acciones. No es ver si Putin dijo que va no es eso, no funciona así. Y a la primera persona que llama el CEO de una compañía de las más grandes del mundo, a la primera persona que llama a las 9 de la mañana es a su director financiero, no es a su director, que sí lo tienen, de geopolítica o de análisis estratégicos y demás. Sí, a ese lo llama a las 5 de la tarde cada 2 o 3 días, o una vez por semana. Porque el negocio de una gran empresa es como el del almacén de la esquina, es que la rentabilidad funcione y que sus accionistas estén conformes y el valor de sus acciones no se caiga. ¿Y eso cómo se logra? Comprando y vendiendo en las mejores condiciones. No por elucubraciones geopolíticas. Eso se lo dejan a otros. ¿Y quiénes son esos? Son Victoria Nudelman, que no es Nuland, es Nudelman, allí en Washington. Por eso yo cito siempre el bar Milano, el restaurante Milano, en Georgetown, en Washington, D.C. Porque es allí donde a las 6 de la tarde, 6 y media de la tarde, se reúnen personas que dirigen think tanks, centros de investigación, altos funcionarios del Departamento de Estado, de las agencias federales, del Pentágono, de la CIA, y tomando un drink toman a veces decisiones. Allí de manera informal, de manera no escondida ni secreta, porque están ahí, los ves, están sentados, y no sabes quiénes son ni de qué están hablando. Y en ese marco se toman decisiones. En el Club Bilderberg, Davos es un negocio, señor Schwab, es un negocio privado, es una empresa. Consiguió, como dicen los españoles, un chiringuito. Chiringuito que funciona, donde va todo el mundo, paga y se lleva un negocio. Se llevan la membresía, como lo es en Argentina, no me acuerdo cómo es este encuentro que hacen los empresarios una vez al año. Bueno, es el negocio. Idea. ¿Cómo es? Idea, ahí está, idea. Es un negocio entre el hotel, los gastos y demás, y hay alguien que se queda con unos honorarios legales, ¿no? Es un negocio como cualquier otro. No es allí donde se toman las decisiones, es en los clubes de la City de Londres, como digo, jugando al golf, en un crucero o en un yacht en el Mediterráneo. Las personas importantes nunca van a reuniones de ningún tipo. Bueno, les gusta a Elon Musk o a Bill Gates y algún otro por una cuestión, te diría, de ego personal, pero al resto de los poderosos no les gusta salir en televisión, ni que ellos ni sus hijos pagan para que nadie los moleste, que nadie sepa ni quiénes son. Y cuando tienen que tomar decisiones las hacen, ya digo, de manera absolutamente discreta, no secreta, discreta. Y después vienen los Susan Rice, los Victoria Nudelman, Blinken es alguien muy importante dentro del departamento, dentro de la política, obviamente, no solamente porque es el secretario de Estado, sino porque el presidente no es alguien que esté en condiciones de tomar grandes decisiones.
son esas personas que traducen lo que... Pero muchas veces hay discordia, ¿eh? Las grandes empresas permanentemente están diciendo, no vayas, por ejemplo, te doy el ejemplo más que lo viví yo en directo durante años. Irán en la época de Obama se llega a un acuerdo al cabo de 2 años para el control nuclear de Irán. Con epicentro en París, de hecho. Exactamente. Y se pensaba que Irán podía tener la bomba. Irán nunca iba a tener la bomba, no la quería tener y no la quiere tener. Yo en esto me juego en un 99%, siempre hay un margen. Pero bueno, se llegó a un acuerdo al cabo de grandes negociaciones. Irán se comprometía a permitir inspecciones en sus sitios nucleares. Digo, Argentina también tiene reactores nucleares, el centro Balseiro. Alguien podría algún día decir que acá puede haber una bomba. Se dijo en algún momento que podría haber habido voluntad, que no la hubo, creo yo. Pero bueno, este es el caso con Irán. Fue un acuerdo que muy negociado, muy largo. Obama estaba muy comprometido personalmente en eso. Se llegó al acuerdo, se firmó el acuerdo. Lo refrendó las Naciones Unidas, el gobierno de Francia, Alemania, todo el mundo de acuerdo, y todo el mundo se daba besos, ¿sí? Y te puedo asegurar que así fue. ¿Qué hicieron las empresas europeas y norteamericanas? Todas se lanzaron sobre Irán, porque es un país de 90 millones de habitantes, en un enclave estratégico, donde había muchos negocios por delante, más allá de todo lo que la gente diga, no la gente, los medios de comunicación digan que es un país atrasado, no saben de lo que están hablando, no saben, país sumamente adelantado, institucionalmente, políticamente, socialmente, culturalmente, en fin. Todas las empresas, o muchas empresas, querían instalarse allí. Se instalaron no solamente empresas de negocio petrolero, sino de automotrices, petroquímica, grandes negocios. Y llega Trump y dice, no, ese acuerdo lo rompo y no va más, porque lo convencieron unos locos de allí. Las empresas, el lobby que hicieron las empresas para que Trump no rompiera ese acuerdo con Irán fue increíble, porque las empresas quieren estabilidad, quieren que las cosas estén. No importa si es dictador, si es bueno, malo, de derecha, de izquierda, no importa, que haya alguien con quien hablar. Hoy, bueno, Irán después se cerró, ¿no? Ya se perdieron todos los negocios, se perdieron negocios multimillonarios. Yo conocía muy bien al presidente de Total, la empresa petrolera francesa, y en una reunión social decía, lo que hemos perdido en Irán es el resultado de nuestras operaciones de 5 años, porque a Irán fueron a hacer negocios y un día se rompió y se tuvieron que retirar. La BNP, el banco francés, también las sanciones a Rusia, lo que han perdido las empresas en Rusia, bueno, no los quieren eso. Las empresas no funcionan así. Entonces, bueno, esto para contarte lo que estábamos hablando recién. Gracias. Ariel, última pregunta de la entrevista, muy interesante todo su análisis, no quiero robarle más tiempo. ¿Cómo ve el porvenir del criminal de guerra Benjamín Netanyahu, del régimen sionista, y el avance o el detenimiento del horroroso genocidio contra la población palestina? Yo lo que tengo miedo es que, porque de esto sí saben mucho, que es de comunicación y de armado de un relato. Yo lo que tengo miedo es que lo quieran hacer pasar a Netanyahu como el loco, el desquiciado, el incontrolable, y que si sacamos a Netanyahu se resuelven todos los problemas. Que eso es lo que apuesta, a lo que apuesta Washington, no la Unión Europea, lo que apuesta Washington y a lo que apuesta la oposición, Benny Gantz, allí dentro de Israel y algún otro más. Saquemos a que ya está demasiado quemado y ponemos a otro que tenga, digamos, mejor imagen, un poco lo que podrían llegar a hacer o podrían haber hecho con Zelensky allí. Lo de Ucrania ya me parece que está demasiado, ya han perdido todo. Pero acá, que digan, bueno, lo sacamos a Netanyahu, pues más, hasta lo mandamos preso, porque en esto a ese nivel las cosas no hay amistad. Lo llevamos preso y si quieren hasta llévenlo a La Haya y que lo juzguen allá, a él y a 2 o 3 más. Después ponemos a otro para que esto siga. Y aquí no hay que olvidar, yo creo que van a tratar de hacer eso, no hay que olvidar que toda la clase política de Israel está de acuerdo con esta masacre. Están de acuerdo. Ninguno dice, no, dejemos de matar por una cuestión humanitaria. No. Ninguno.
Los familiares de los rehenes, mal llamados rehenes, dicen, dejen de tirar bombas a ver si recuperamos, pero no es que dejen de matar, dejen de tirar bombas a ver si podemos recuperar a nuestros familiares. Y el 80% de la población, de los ciudadanos de Israel, están de acuerdo con esto, con esta masacre. Desde los más pequeñitos en el jardín de infantes hasta los viejos. Todos están de acuerdo, digo los más pequeñitos porque en las escuelas, en los jardines de infantes les enseñan, los inculcan a matar a los árabes, odiar a los árabes. Hay que matarlos a todos, el mejor árabe es el árabe muerto, etcétera, etcétera. Yo creo, y aquí voy a tu pregunta, yo creo que Israel no tiene futuro histórico, es un engendro de la naturaleza, de la diplomacia, no tiene ningún asidero cultural, histórico, social, nada para existir, para que una banda de miembros de una tribu venida de Polonia, de Alemania, de Ucrania, donde sea, se hayan instalado allí a robarle tierra a la gente, no tiene ningún asidero de ningún tipo. Más allá de lo que ellos dicen, que Jehová Yahvé se los prometió hace 3000 años, bueno, se las prometió, ni siquiera se las dio, se las prometió. O sea que hasta en eso es injustificable, pero hasta en eso es absurdo. Y esto es un país de fantasía, un país mantenido a pulmotor por los Estados Unidos, el dinero, la tecnología, todo es un mito. Un cruel y costoso experimento social. Absolutamente, es un país de piojosos, y no lo digo por términos peyorativos, un país que no tiene... Estamos hablando de una clase de dirigente absolutamente sanguinaria y que de una violencia explícita e intolerable. A nadie, absolutamente a nadie en el resto del mundo se le permitirían las declaraciones que realizan Netanyahu y compañía. Pero mirá, Nicolás, ¿qué dijo en la noche del 7 de octubre Netanyahu? Dijo, tenemos que cumplir con la profecía de Amalek, dijo él, lo dijo en televisión, y ellos lo entienden porque ellos viven en esa cultura. Tenemos que cumplir la profecía de Amalek, dijo él, que en realidad no es la profecía, es el anatema, es decir, la condena. ¿Y qué dice la Biblia? El primer libro de Samuel sobre Amalek. Dice, no tengas compasión, mata hombres y mujeres, niños y lactantes, bueyes, ovejas, camellos y asnos. Lo repito, no tengas compasión, mata hombres, mujeres, niños, lactantes, bueyes, ovejas, camellos y... Libro primero de Samuel, 15:1. Acá está, la Biblia, esto no es un complot. Él dijo, tenemos que cumplir la profecía de Amalek. No tengas compasión, mátalos a todos. No hay grupo social en el mundo de hoy que pueda vivir de esta manera, que tenga futuro. No lo tiene históricamente, culturalmente, y además cultivando este odio. Y este es el odio que le han inculcado a Occidente y que han hecho pasar, que han banalizado en Occidente. Mata al vecino, si no pasa nada, matemos al vecino. Y lo que les dijo Putin, se los dijo el otro día, yo no tengo nada que ver con Putin, ¿no? Le dijo, o los chinos, ¿a ustedes no se les ocurre que podemos cooperar en lugar de matarnos? Porque China va a ser la primera potencia, si ya no lo es, va a ser la primera potencia. Bueno, a lo mejor nos convendría cooperar, porque a mí ellos dicen cooperemos. Claro, después la cooperación es como un bazar árabe, ¿viste? O turco. Después se pelean, ¿no? Porque no es que son paz y amor, después se pelean. Vender más caro, vender más barato, me engañaste, no te engañé, yo te debo, tú no me debes, pero se llega a un acuerdo. Esto sí, lo único que piensas es a ver quién tiene la bomba más grande y cuántas bombas te voy a tirar y cuántos ucranianos van a morir para ver si podemos... Entonces nos conducen a un mundo de catástrofes, como dicen ellos, a un mundo escatológico en el cual lo único que va a traer, dicen ellos, incluidos principalmente los evangélicos, que va a traer la felicidad del mundo es una gran catástrofe. Ellos tienen esa visión, ellos creen que, contrariamente, así como los católicos creen que la redención está al inicio, con la llegada de Jesús, para ellos la redención está al final, con la llegada del Mesías. Son dos cosmovisiones absolutamente contradictorias e irreconciliables. Irreconciliables. No hay reconciliación posible con BlackRock, con los fondos buitres, y aquí me meto en la cosa argentina, con los fondos buitres de la deuda, porque la deuda es el instrumento, es el arma de destrucción de países.
de países y de personas y de familias. Todo el mundo está endeudado. Todo el mundo. No digo tu caso en particular, no lo sé, pero vas a ver, tu tarjeta de crédito estará por explotar porque vivís en un mundo donde vivimos endeudados, los salarios son cada vez más reducidos, las condiciones de vida son cada vez más miserables, y entonces las personas se endeudan. Y como decíamos al principio, prestarás a interés a otros y no a tus hermanos. Es un arma de destrucción masiva. En fin, es una batalla cultural, ideológica y política. Bueno, Ariel, le agradezco mucho. Ha sido una exposición muy rica, muy diversa. Espero que no sea la última vez que venga a mi canal. Y tú vendrás al mío a conversar de esa visión de los liberales que me interesa y me intriga desde ya, a que lo expongas. Con mucho gusto, por supuesto. Ha sido un placer. Los invito a compartir esta entrevista en todas sus redes y grupos y a visitar, por supuesto, el canal de nuestro entrevistado, Ariel Umpierres, que está etiquetado aquí en el título y en la descripción. Hasta la próxima. Un saludo. Muchas gracias. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.